Bueno, ya que nos levantamos, nos toca ir a trabajar. Lo primero que yo hago es ver el clima. Realmente a ver si está lloviendo, si no está lloviendo, si está haciendo frío, si no, para poder escoger el outfit perfecto. Realmente. Así que nos metimos y continuamos. En este video quiero que me acompañen a hacer un paseo el día de hoy. Quiero que entiendan cómo realmente es el día a día aquí en Portugal para poder pararte, ir a trabajar, cuáles son las complicaciones que puedes tener a la hora de vivir en un lugar muy alejado de la ciudad. Por ejemplo, en mi caso, que vivo ahora en una vila, a más o menos 22 minutos de la ciudad, y esto te puede dar tips de cómo ahorrar dinero a la hora de tomar esa decisión y poder alquilar, poder mudarte, comprar una casa y que te lo pienses, ¿ok? Poco a poco voy a ir vamos a salir de casa, como tal. Quiero que también vean cuánto me demoro, cómo es la calle, cómo es realmente una vila a la hora de salir de casa, cómo está hoy en día el clima aquí en Portugal. Entonces vamos a ir viendo muchos aspectos que les pueden ir ayudando a ustedes a la hora de tomar esa decisión, a la hora de saber si vale la pena realmente comprar una casa aquí en Portugal, en una aldea, o vivir en una aldea. Así que ya me baño, me he visto y nos vamos. Estamos listos, nos vestimos, tenemos el outfit perfecto. Nos falta solamente echarnos un perfumito y ya luego nos vamos completamente. Aquí está. Una de las cosas malas de vivir en una casa de piedra, la verdad, es que, por ejemplo, yo sin esto no puedo vivir, porque la chimenea como tal, a veces la enciendes y es un poquito peligroso, por lo menos en este caso, porque hay chimeneas que, por ejemplo, pueden tener vidrio, puedes colocarle vidrio, puedes colocarle lo que sea, y eso hace que ellas mantenga bastante calor y también no cause peligro, porque puede quemar el piso. Entonces preferí poner estos aire acondicionados en las habitaciones y aquí en la sala, más que todo para poder encender la calefacción, porque si notaron en principio del video, está haciendo bastante frío. Y nada, cuando la casa es de piedra, aunque esté frisado así, la casa sigue estando de piedra. Cuando hace frío, hace mucho frío, cuando hace mucho calor, hace mucho calor. Eso es uno de los puntos o desventajas que pueden tener este tipo de estructuras. Mientras que me hago este cafecito y estos sándwiches para ir haciendo un desayunito antes de irme a trabajar, les quería comentar algo que es importante. Hay una diferencia muy grande a la hora de tener electricidad, de tener equipos electrodomésticos en la vila, a diferencia de la ciudad. Por ejemplo, cuando yo vivía en Braga, me gastaba 150 euros, por ejemplo, el departamento, y tenía solamente un aire acondicionado y no tenía cocina, placa eléctrica ni nada, ni horno eléctrico. Aquí tengo todo eléctrico, básicamente todo, hasta la calefacción es eléctrica, la placa es eléctrica, todo es eléctrico, y al fin y al cabo no llego a gastar ni 60 euros al mes en electricidad. No sé si es porque yo estoy seguro de eso, porque debe ser porque hay divisiones, o áreas que si están más alejadas de la ciudad, debe ser que el kilowatt puede ser más económico. Y no es publicidad o nada, pero yo trabajo con Gold Energy, que es muy buena compañía, de verdad tiene los precios más económicos en términos de electricidad y gas. Es más, otra cosa también que van a ver ahora es esto que está aquí. Todas las casas de Portugal, a diferencia, de Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela trabajamos con electricidad 110, y aquí 400 watts, y en otras fases como tal es 220. Entonces es una fase 220 y en algunos 400 watts, que es en el fogón. El fogón, y que sería el fogón como tal, es el horno, ¿sí?, que es eléctrico también, y la placa. Entonces esta placa como tal es 400 watts y esta como tal también está trabajando en 400. Tiene como 5 cables, una conexión diferente, pero en la propia casa tenemos la misma conexión. Así que es interesante saberlo, porque sería como que una ventaja para poder vivir aquí en una pequeña vila.
Ahora son las 8, no mentira, son las 7:30. Y miren, están los dos autobuses, uno de ida y uno de vuelta. Para los que dicen que no pasa autobús en Ávila. Pero nosotros nos vamos en el coche, en el carro, que nos está esperando allí, pobrecito, todo el día llevando frío. Así más o menos las calles en Ávila. Mira el frío que hace. Y eso que todavía no estamos en invierno. Y vamos a todo mojado y empañado. Vamos a seguir un momento para grabarles aquí, porque en una vila aquí en Portugal no hace falta, no deja de hacer falta esto. Un cementerio, una iglesia. Lo malo de esto es que cada ciertas horas suenan las campanadas, suena durísimo. Y de verdad que llega hasta la casa. Pero bueno, ya nos vamos. Mientras calentamos el carro para irnos, quería comentarles algo negativo. Lo negativo de aquí de vivir en Ávila es que, claro, ustedes vieron el transporte que les puse ahora, pero eso no quiere decir que pase constantemente, ¿ok? Puede pasar uno en una hora, puede pasar otro en 1 hora y media, puede pasar otro cada 2 horas, ¿me entiendes? Y va a depender de que tantas personas vivan en esa vila. Por ejemplo, hay personas que trabajan, qué sé yo, a 30 minutos de camino y tienen que estar listas 1 hora antes, ¿me entiendes? Y eso te hace perder bastante tiempo. Otra cosa negativa, por ejemplo, que si trabajas en un lugar y no pasa el autobús a la hora, tienes que, por ejemplo, colocarte no sé, imagínate tú que el autobús pasa una hora puntual, a las 7, y tú entras a las 9. ¿Me entiendes? Tienes que estar 1 hora antes. La única forma de poderlo cambiar es que tú puedas llevarte el contrato de trabajo, por ejemplo, pases por el terminal principal y les expliques que tú eres una persona que solamente viaja a esa hora y ver si existe la posibilidad de que ellos puedan cambiar ese horario. ¿Me entiendes? Para que pase una persona si sea a buscarte a ti o buscar a las personas que salen a esa hora, si son 2 o 3, ¿ok? Es posible, si lo he visto, por ejemplo en mi trabajo pasa mucho, hay personas que no tienen carro y lo hacen, ¿ok? Para poder viajar. Esto te puede ayudar, pues puede ser un tip para ti si piensas vivir en una vila. Otra cosa que no es tan buena es que no tienes lugares cerca, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, yo tengo que ir a pie unos 30 minutos para poder llegar a un lugar para poder comprar, ¿ok? Lo único que yo tengo es un pequeño bar al frente y más nada, ¿ok? Tengo que ir en carro 10-15 minutos rápidamente para poder yo hacer unas compras rápidas o comprar cierta cantidad de cosas. Así es la carretera. Son 20 minutos de mi casa al trabajo. Así que vamos, acompáñenme en esta carretera. Lo que hago es poner música y esperar, y poco a poco. Ya hemos llegado a nuestro destino. Este es el parque de estacionamiento donde yo realmente guardo el carro, ok. Y les quería mostrar esto, que es básicamente un ticket, ok, donde uno paga mensualmente aquí para poder guardar y más económico. Normalmente estos estacionamientos sí suelen cobrar que si 2,50 €, por ejemplo este de Braga cuesta 2,50 € como 9 horas. Puedes tener el coche ahí 9 horas, el carro 9 horas continuas y luego en lo que sales pagas 2,50 €. Hay pagos, personas que pagan por ejemplo 50 € por 24 horas, 60 € porque sábado y domingo estén copados. O sea, es una lista grande. Yo pago, por ahora, pago 31,50 €, ok, se me cayó el ticket. Con este ticket lo que hago es entrar, salir, ya yo pago mensualmente y no tengo que estar retirando dinero constantemente. Siento que gasto un poco más porque nada, saco 10 €, entonces tienes allí las moneditas y sueles gastarlas, ok. Básicamente este es mi día a día, ok. En el trabajo, yo trabajo call center, suelo pararme mucho más temprano de lo normal. Es muy diferente a personas que trabajan en casa, por ejemplo, lo que hacen es pararse literalmente, activan su ordenador y ya se ponen a trabajar. Yo en este caso estoy trabajando en oficina directamente y lo que hago es ir, venir, hago este recorrido todos los días, ahorro combustible por el tema del gas y que tengo subsidio de transporte y eso me ayuda a liberar costos, ok. Me da cuenta de venir en carro. Hay personas que pagan su ticket de viaje, ¿ok? Que pagan un ticket mensualmente y pueden tomar el autobús como les dije al principio.
tienen que tener mucho cuidado a la hora de escoger una vila que esté lo más cerca de una parada. ¿Okay? Yo creo que ese es el punto de todo esto, porque si tienen, por ejemplo, un lugar cerca para poder hacer compras y otro lugar más cerca para poder pararse y ir a montarse en el autobús, creo que esto va a ser de mucha ayuda, ¿okay? Para todos, para llegar temprano al trabajo y no tener que pararse muchas horas antes y tener que caminar esos largos trechos que hay en la vila. Se dieron cuenta que en el principio del video vieron que no habían absolutamente nada, que prácticamente las personas aquí suelen despertarse mucho más tarde. A mí no me gusta mucho el horario de la mañana porque de verdad suelo acostarme muy tarde, tipo a la 1 de la mañana, viendo qué voy a hacer en la casa, hablando con mi esposa y todo esto, ¿ok? Así que espero que este video les haya encantado, les haya ayudado a tener una perspectiva un poco más amplia de lo que es básicamente salir, venir a trabajar, cómo es más o menos una vila, calcular el tiempo, ¿ok? Y también puede ayudarles a tomar una buena decisión si Portugal es el país indicado para ustedes y si podrían tolerar este viaje, ¿ok? Esto es más que todo por economía, por conseguir un alquiler, una casa un poco más económica que vivir en el centro de la ciudad. No olviden, por favor, compartir este video. No olviden ayudarme a darle un like, un buen comentario. Esto me ayuda porque con esto yo sé si puedo continuar informando sobre este tipo de actividades, ¿ok? Informándoles también sobre lo que es vivir en una vila, cuáles son sus dudas y también, bueno, me ayudan, ¿no? A que se comparta un poquito más este video y a poder crecer más en nuestro canal. Ya somos casi una comunidad de 4.000 personas. De verdad que gracias por el apoyo, gracias por esos likes, por esos comentarios. De verdad me ayuda y estoy muy contento. Así que nos vemos en otra próxima oportunidad. Adiós.